Les bendigo con la gracia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Le bendigo por su esfuerzo, sabiendo de que Dios premia nuestro esfuerzo. Dios, cuando le buscamos, Él está listo para ayudarnos también. Amén. Vamos a hoy a mirar unas conclusiones de la serie que hemos visto durante este mes. Este mes el Espíritu del Señor nos ha llevado a aprender que Jesucristo es nuestra paz. El Señor nos ha llevado a aprender y a conocerlo desde esa cualidad, ese atributo divino, el cual vemos que es tan importante para Dios y que también debe ser muy importante para nosotros. Amén. A través de la palabra que hemos visto durante estos días, hemos tenido 5 mensajes sobre la paz de Dios. Y hoy sería el 6º, pero para traer unas conclusiones a nuestras vidas y afirmar la enseñanza de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña entonces en el versículo 14, ¿cierto? Que Cristo es nuestra paz. Diga conmigo: Cristo es mi paz. No solamente da la paz, no solamente nos ha dejado y nos da la paz, sino que Cristo mismo se convierte en nuestra paz. Hemos visto de que Cristo, entonces, siendo nuestra paz, pagó un precio por esa paz. La paz tiene un precio. ¿Qué tiene un precio? La paz que nosotros necesitábamos con Dios, la paz que necesitábamos con nuestra conciencia, la paz que necesitamos en nuestras relaciones de familia, en la iglesia, es una paz que tuvo un precio muy alto. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, y Cristo pagó el precio de nuestra paz. Por lo tanto, nosotros debemos hacer valer ese precio. Yo digo así: Señor, si todo eso te costó a ti, si te costó la sangre, si te costó tu cuerpo mismo para que yo pudiese tener paz, pues es mi deber hacer valer ese sacrificio y vivir y apropiarme de ese derecho de estar en paz con Dios. ¿Cuántos dicen amén? También vimos en el versículo 15 que Cristo derriba las paredes para establecer la paz. Hablamos de ese ejemplo entre los judíos y los gentiles, que eran 2 pueblos totalmente separados por leyes, ceremonias y creencias, y que Cristo vino para romper esas murallas de separación y establecer la paz. O sea que eso nos ayuda a nosotros a entender que si Cristo hizo eso con 2 pueblos que estaban tan enemistados, también lo puede hacer con cualquier relación que haya enemistada. Cristo, si entra, rompe las barreras de separación. Y también vimos que en el versículo 17 que Cristo no solamente muere, ¿sí?, para pagar el precio de nuestra paz, sino que resucita. Y cuando resucita, viene a anunciarnos la paz a los que estaban lejos y a los que están cerca. Entonces Cristo, nos damos cuenta de que resucitó para supervisar que la paz que Él prometió darnos, pues sea una realidad en nuestras vidas. ¿Usted se da cuenta? Y finalmente el domingo estuvimos viendo de que Cristo quiere que nosotros tengamos esa paz con el propósito de que esa paz llegue a ser una realidad con nuestros vecinos, con nuestra familia y con la iglesia del Señor, que son los 3 escenarios de la paz. Amén. Entonces eso fue lo que vimos. Entonces miremos unas conclusiones. La primera conclusión es la siguiente:
Nuestro Dios entonces está totalmente relacionado con la paz. ¿Sí? Nuestro Dios está ¿qué? Está inmerso en lo que es la paz. Él está totalmente relacionado. Jesús se llama el príncipe de paz. Él es nuestra paz. Se llama rey de paz. Y cuando usted estudia la palabra del Señor, se da cuenta que Cristo, toda la vida y el ministerio de Jesús desde su nacimiento estuvo relacionado con la paz de Dios. Cuando nació Jesús, vinieron unos ángeles cantando: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Desde que nació hasta que finalizó su ministerio aquí en la tierra, estuvo relacionado con la paz. Y eso que nos invita a nosotros, al igual que nuestro maestro, los discípulos de Cristo también deben ser pacificadores y promotores de la paz. Si Dios está inmerso en esta cualidad de la paz, los que seguimos a Cristo, la palabra de Dios nos invita a que también entonces debemos tener ese mismo corazón de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 5 versículo 1? Mire lo que dice la palabra de Dios en este mismo libro. Dice: sean pues imitadores de ¿quién? ¿A quién hay que imitar? Hay que imitar a Dios. ¿A quién debemos imitar? A Dios, como hijos amados. La palabra de Dios nos dice a nosotros que si Dios es amor, nosotros debemos imitarlo si somos hijos de Dios. Dígame en algo. Si Dios es un Dios de gracia, los hijos deben imitar también a Dios de gracia. Si Dios es un Dios justo, sus hijos deben imitarlo en su justicia. Ahora lo que estuvimos hablando, si Dios es paz, entonces sus hijos, ¿cuál debe ser la característica de sus hijos? La paz. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros debemos imitar a Dios. Dios es el modelo perfecto. Jesucristo es el ejemplo y el modelo perfecto. Y Él nos dice: imítenlo a Él. ¿Sí? Tenemos que imitarlo a Él. Tenemos que seguir su ejemplo, ¿cierto? Y de pronto hay veces esa misma palabra le parece a uno muy fuerte. ¿Por qué? Porque no hay que negar que esa perfección de Cristo se ve lejana cuando nosotros nos miramos a sí mismos. Yo no sé usted, pero yo hay veces que conozco el corazón del Señor un poco y comienzo a conocer el carácter de Dios. Yo digo: uy, Señor, Dios mío, estoy muy lejos de imitarte, de seguir tu ejemplo. Pero eso, en vez de desanimarme, lo que hace es desafiar mi corazón. Dígame en algo. ¿Sí? Porque imagínense, ¿qué es imitar a Dios? No me quite el texto. ¿Qué es imitar a Dios? Es seguir su ejemplo. Si Dios es algo, yo fui llamado a hacer lo que Dios hace. Si Dios es un Dios de paz, entonces yo también tengo que identificarme con la paz, ¿cierto? Alguien decía que, por ejemplo, si usted ha visto que hay veces ahí en Campanario hay unos señores que tienen unos cuadritos, y en esos cuadritos invitan a los niños a pintar el cuadrito, ¿no? Y una persona decía: mire, eso es como si a usted le colocaran una pintura de Leonardo da Vinci o de Picasso. Se le dijeron: mire, esta es la pintura de Leonardo Picasso, y le colocan a usted un lienzo aquí, le dicen: píntelo igual, ¿no? Y entonces uno lo está viendo y dice: uy, no, pero yo igual no podré, pero ahí haré el bosquejo, ahí me las arreglo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, igual pasa con Dios. Dios es perfecto en paz, perfecto en amor. Pero si usted y yo somos hijos de Dios, Él nos va a dar la capacidad al menos para imitarle en algunas cosas. Él nos va a dar la capacidad. ¿Cuántos lo creen de verdad? ¿Sí? Tal vez no vamos a hacerlo perfecto como el modelo. En esta tierra nadie es perfecto, pero los hijos de Dios tienen la capacidad al menos para ir con ayuda de Dios
para ir haciendo algo semejante a lo que el modelo perfecto que es Cristo nuestro Señor hace. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que es tan importante que usted sepa. Una de las conclusiones es que si Dios está totalmente relacionado con paz, sus seguidores también deben estar relacionados con la paz. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Segunda conclusión, voy avanzando porque ¿sí? Voy a quedarme en una parte. La paz de Dios depende de la obra de Cristo en la cruz y de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? La paz de Dios depende directamente de lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Sí se acuerda que vimos en la palabra de Dios, en el versículo, por ejemplo, 15a y 16a, donde la palabra de Dios nos dice que Cristo puso fin a la enemistad en su carne? Está hablando de su cuerpo cuando fue entregado en la cruz. Dice, puso fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y el versículo 16, la parte A, dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de ¿por medio de qué? Otra vez, ¿por medio de qué? No los escucho. ¿Por medio de qué? Eso, ahí sí las escuché un poquito más. Por medio de la cruz. ¿Oído a esto? Sí. Usted tiene que saber esto. Si quiere mantener una paz permanente e inquebrantable, mire siempre al sacrificio de Cristo. Cuando usted conoce el precio del sacrificio de Cristo, usted va a ser inundado por la paz con Dios, paz en su conciencia y paz también para poder compartir con los demás. En otras palabras, la paz verdadera depende de lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y como lo dice la palabra de Dios, también por la operación del Espíritu Santo. Por eso es importante que su ojo, ¿sí?, no se distraiga de ninguna otra cosa ni ninguna otra persona que no sea Cristo. Si usted aprende a vivir cerca de la cruz, tu paz será continua. ¿Cuántos quieren una paz continua? Una paz permanente, no una paz pasajera ni temporal, sino una paz permanente, y el fundamento de ello está en el sacrificio del Señor Jesús. Porque cuando lo vemos a Él, estamos viendo todo el precio que hablábamos ahora, todo el dolor que Él pagó para que usted y yo tuviésemos esa paz. Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial estaba el ejército de los Estados Unidos en un campo y estaban atacando a los alemanes. Y los alemanes estaban en una granja y ellos estaban en la mitad, y en la granja había una familia, ¿no? Y esa familia estaba escondida y los dos dándose ahí, ¿no?, en la enemistad, en la guerra. Y en esos, una de las niñas de la familia se asustó tanto que salió corriendo en mitad del campo de combate. Y los dos bandos la vieron. Y apenas vieron a la niña que se fue atravesando el campo de batalla, los dos enemigos se detuvieron e hicieron una tregua. No siguieron mandando sus balas, ¿no?, mientras ella se ubicó. Pararon la guerra, ¿sí? Y la pregunta es que esta niña, ¿cierto?, que se atravesó ese campo de batalla y que logró, ¿cierto?, traer tregua, trajo paz en medio de esa situación como nada lo hubiese podido lograr. Mire qué curioso eso. Eso mismo nos sirve de ejemplo de lo que hizo Cristo. ¿Sabían ustedes que Dios y el hombre estaban en una enemistad? Estaban en una guerra. Y por eso Dios tuvo que enviar a su hijo, a su único hijo, a Jesús. Y Él vino a este mundo, y este mundo, hermano, es una batalla, es una guerra,
Porque la gente está en guerra con Dios. Y oído a esto, Dios está en guerra contra el pecado y contra la maldad. ¿Sí? Pero en la cruz, cuando usted ve a Cristo en la cruz, usted se va a dar cuenta que los dos bandos entran en paz por Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios está viendo a su Hijo en la cruz y las personas venimos y confiamos en el sacrificio de Cristo, inmediatamente para la guerra entre Dios y nosotros, y entre nosotros y Dios. Y desde ahí comienza a haber una reconciliación con Dios. Y si hay reconciliación verdadera con Dios, hay también reconciliación verdadera con los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante que nosotros siempre que vamos a pensar en una paz verdadera, la paz verdadera está solo en Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero que usted le dé un aplauso a Él en esta noche, amén. Gloria a Dios. Tercera conclusión. Esto usted lo sabe, pero lo estamos reforzando. La paz de Dios no se logra de forma pasiva, sino de forma activa. Expliquemos eso. ¿Sí? Hay veces las personas les hablan de paz. Mire, es que yo necesito la paz en mi matrimonio, necesito la paz con mis hijos. ¿Sí? Estamos en una guerra en la casa, en la familia. Y hay veces las personas creen que solamente haciendo cierta actividad o llevando a cabo cierto ejercicio se va a construir ya la paz. No, la paz requiere un esfuerzo de nosotros. Dígame en algo. ¿Sí? La paz no es algo mágico. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 3. El mismo libro dice: esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la ¿qué? De la paz. Dice la palabra de Dios que hay que esforzarse. ¿Sí? Hay que esforzarse, ¿para qué? Para preservar la unidad del espíritu. En este caso está hablando de la iglesia, ¿sí? Pero se puede aplicar a dos esposos creyentes, ¿cierto? Si Dios, dice la palabra, lo que Dios unió, no lo separe ¿quién? El hombre. Y dice la escritura que hay que esforzarse por preservar o guardar la unidad con Dios, la unidad con la esposa, los que somos casados, la unidad con los hijos, la unidad con la iglesia. Dice que hay que esforzarse. La palabra esfuerzo implica que hay que trabajar para ello. ¿Sí? Hay que trabajar. Hay veces uno ve ciertas familias que quieren tener paz, pero no le sacan tiempo, no dedican energía, ni siquiera invierten absolutamente nada para lograr la paz. ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos dice que la paz de Dios se logra no de forma pasiva, sino de forma activa. En otras palabras, con acciones que van a requerir de esfuerzo espiritual, esfuerzo emocional, esfuerzo mental. ¿Sí? ¿Cómo planifico yo guardar la unidad con mi esposa? Yo tengo que saber de que aunque estoy ocupado en un ministerio, estoy ocupado en un trabajo, estoy ocupado dirigiendo instituciones, yo tengo que hacer un alto y tengo que pensar, esforzar parte de mi pensamiento en decir cómo voy a mantener y guardar la unidad con mis seres queridos a través del vínculo. La palabra vínculo es un cinturón, el cinturón de la paz. En otras palabras, ¿cómo hago yo para decir mi esposa y yo vamos a estar bajo un cinturón, ¿sí?, lleno de paz para estar unidos para la gloria de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que lastimosamente ven que se están separando, se están ausentando, se están aislando, y cada día sí que se ven, la brecha es más grande, el espacio es más grande y no hacen nada.
Hay veces cuando a uno le toca que aconsejar a las parejas y uno dice, ¿y usted cuándo se dio cuenta de que se estaba ¿sí? desapasionando con su esposa? Uy, pastor, hace como unos 5 años. ¿Y qué hizo? Pastor, no tuve tiempo. Si usted no tiene tiempo para lo más importante, su vida se está perdiendo. Dígame en algo. Por eso, hermano, es que Dios nos dio inteligencia y nos da la capacidad para decir, espérese, tengo que hacer un alto en el camino. O si usted piensa que todo está bien, decirle, Señor, ayúdeme a hacer un alto en el camino. Yo quiero esforzarme para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la. Mire lo que dice Primera de Pedro también. Vuelve y lo repite, el capítulo 3, el versículo 10 dice, porque el que quiere amar la vida. ¿Cuántos aman la vida? Yo amo la vida. Dice, el que quiere amar la vida y ver días. ¿Cuántos quieren ver días buenos? ¿Cuántos quieren ver días buenos en su vida espiritual? ¿Cuántos quieren tener días felices, buenos, llenos de bienestar en su familia? ¿Cuántos quieren ver días buenos en su trabajo, en su empresa, en su negocio, en lo que hace? ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice la palabra. Hay un desafío aquí. Yo quiero ver días buenos, pero esto no va a venir por suerte. Esto no va a venir por magia. Esto no va a venir, hermano, porque sí. No, hay unas acciones. Hay algo que yo debo hacer para provocar esos días buenos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué debo hacer según este texto? Dice, refrene su lengua de mal. ¿Sí? Hermano, la lengua, ¿sí?, es un miembro que produce guerra o paz. Dígame en algo. Las palabras nuestras, dice la Escritura, necesitan freno. Refrene su lengua de mal. ¿Sí? Deje de estar haciendo la guerra con sus palabras. Si usted quiere ver días buenos con su esposa, refrene, vaya a Servifrenos Galíndez y que le pongan allá unos frenos bien buenos para que su lengua deje de hablar mal contra su esposa, maldiciones. No sirve. Dígame en algo. Y sus labios no hablen ¿qué? Engaño. Mire lo que sigue diciendo el versículo 11. Dice, apártese de él. Hay que apartarse del mal. Eso es una acción. ¿Sí? Yo quiero ver días buenos. Yo quiero ver días llenos de paz. Yo quiero ver momentos felices en mi vida, como esposo, como padre, como ministro. Y el Señor me da el camino para verlos. ¿Y sabe cuál es el camino? Tengo que ponerle freno a hablar palabras malas, palabras de maldición, apartarme del mal y hacer ¿qué? No solamente apartarme del mal, porque hay gente que dice, ay pastor, desde que yo conocí a Cristo me aparté de todo lo malo, me aparté de los malos caminos, de las malas conductas. Pero escuche esto, para usted estar completo con Dios es necesario apartarse del mal y empezar a hacer el bien. Porque sí, de muy poco sirve que una persona sí haya dejado los caminos, los vicios malos, las conductas malas, si no lo reemplaza por algo. Nosotros debemos reemplazar todas nuestras acciones malas por acciones buenas. Y usted va a ver cómo días buenos van a llegar a su agenda, van a alcanzarlo. Usted se va a levantar y usted se va a levantar con confianza y va a decir, hoy me levanto creyendo que este es un día bueno para con mi esposa, un día bueno como padre, un día bueno como trabajador. Dígame en algo. ¿Y sabe qué dice? Busque la paz. ¿Qué hay que hacer con la paz? Hay que buscarla. Eso da como a entender de que la paz parece que juega al escondite. ¿Sí? ¿Cuántos jugaron al escondite? ¿No tuvieron infancia ustedes? Yo sí jugué al escondite. ¿Sí? Por eso es que dice busque la paz. ¿Busque qué? La paz. Hay que buscarla. O sea, uno tiene que agarrarse a buscar
los medios para tener paz con las personas que uno ama y con las personas que uno necesita tener paz. En estos días mi hija Dana, sí, ella viene y me busca: papá, llegué del colegio y tengo una compañerita que solo me busca pelea. Solo me busca pelea y me busca pelea y no sé qué hacer, me dice ella. Entonces yo le dije: ya sé qué hacer, vamos a orar por ella y vamos a buscar la manera de tener paz. Le dije: voy a comprarte unos regalitos y le vas a llevar regalitos, y cada vez que le llegues un regalito le vas a decir: yo no quiero pelear contigo, y le entregas el regalito. ¿Sí? ¿Qué es eso? Buscar la paz. ¿Qué es eso? Buscar la paz. Nosotros tenemos que ser inteligentes y maduros, hermano. ¿Sí? En el matrimonio, que están peleados. No, si ella no me viene a buscar, si ella no me dice, yo estoy peleado, esto y lo otro, pierden los dos. ¿Sí? Y entonces uno dice: ¿sabe qué? ¿Cuál es más inteligente, el más maduro? Dice: sí, peleamos, sí estamos en enemistad, pero yo voy a buscar la paz. Voy a llevarle una flor, voy a llevarle un confite, voy a llevarle, ¿sí? Voy a llevarle algo, un mango, voy a llevarle un chuzo, pero no esos no, sino de comer. Voy a llevarle algo y voy a decirle: no, venga, hagamos las paces, ya estamos muy grandecitos, dígame algo. Dice la escritura que la paz verdadera de Dios, hermano, se logra no con quietismo, no con pasividad, sino con acciones, buscándola. Dice: busque la paz y sígala. Una vez que la encuentre, sígala, presérvela, tómela, y usted se dará cuenta que usted tendrá días buenos. Yo lo bendigo en esta noche y oro por haber venido a buscar a Dios. Usted ha venido a buscar al Dios de paz, se ha esforzado, ¿sí? A pesar de su cansancio, de su trabajo, yo te bendigo. Mañana va a ser un día bueno en el nombre de Jesús. Mañana va a ser mejor que hoy, dígame amén. Te bendigo. ¿Cuántos lo creen así? En todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque el que se esfuerza logra las bendiciones de Dios. Amén. En cuarto lugar, otra conclusión que podemos tener de ahí: la paz, me gusta mucho. La paz de Dios no es ausencia de problemas, ¿sí? La paz verdadera de Dios no es ausencia de problemas. La gente a veces relaciona la paz es con que todo está bien, ¿sí? No, la paz de Dios se manifiesta aún en medio de los problemas. La paz de Dios, una persona puede tener paz en medio de una tormenta. Si está con Dios, si está con el Señor, una persona puede tener paz en medio de un conflicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la paz de Dios es interna y no depende de las cosas externas. La paz de Dios es interna y no depende de cosas externas. ¿Sí? En otras palabras, la paz de Dios depende del estado interno en que esté una persona con Dios. Si usted está bien con Dios, tiene paz con Dios, y por lo tanto puede estar viviendo los problemas más grandes y las tormentas más grandes, pero su corazón está en paz. Su mente está en calma, su alma está bajo el control de Dios. Dígame algo. Está tranquilo porque sabe ¿sí? Que Dios está en control de todo. Mire el ejemplo que está en Isaías capítulo 57. Dice: he visto sus caminos, pero les sanaré. El profeta Isaías habla de una etapa que vivió el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cuando estuvo cautivo, estuvo en esclavitud. Ellos estaban heridos, habían sido oprimidos, habían sido lastimados, estaban viviendo con limitaciones, con pobreza, en una tierra extraña. ¿Y sabe qué dice Dios? Dice: he visto sus caminos, pero les sanaré. Dice: y les pastorearé
y le daré consuelo a él y a sus enlutados. El versículo 19 dice: produciré frutos de labios. ¿Y cuál es ese fruto de labios? Paz. Paz al que está lejos. ¿Y a cuál más? Y al cercano. ¿Dijo quién? Dijo el Señor. Y los sanaré. Mire lo que está diciendo Dios. Le está diciendo a un pueblo que está esclavo, un pueblo que está oprimido, un pueblo que está en medio de 1000 problemas. Pero Él dice: sí, voy a intervenir y voy a sanarlos, voy a consolarlos y voy a producir frutos de labios. Los frutos de labios es esa confesión de fe y esa confesión de alabanza. ¿Y cuál es? Paz. Paz al que está lejos y al que está cercano, dijo el Señor, y los sanaré. Qué bendición. ¿Se da cuenta? O sea que a pesar de todos los 1000 problemas que ellos tenían alrededor, Dios iba a intervenir para que ellos tuvieran paz. Pero mire esta otra parte del texto, versículo siguiente. Dice la palabra: pero los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los impíos son los que están en enemistad con Dios. Los impíos son los que andan en guerra con Dios. No creen en Dios, no tienen en cuenta a Dios, pelean contra Dios, se burlan de Dios, no tienen reverencia ni respeto por Dios. ¿Y sabe qué dice Dios? Dios dice: pero los impíos son como el mar, ¿en qué? En una tempestad. ¿Sí? Dicen que no puede estarse, ¿qué? Quieto. No puede tener calma, no puede tener tranquilidad. Dice: y sus aguas arrojan, ¿qué? Cieno y lodo, pura suciedad. Y Él está hablando, mire, de la condición interna de una persona que no ha tenido en cuenta a Dios, que pelea a Dios, que está en enemistad con Dios. Por eso Cristo es nuestra paz con Dios. Los que estamos en paz con Dios, ya Dios no es nuestro enemigo, ya es nuestro amigo, ya es nuestro sanador, nuestro consolador, nuestro salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ya Dios es nuestro Padre. Pero el impío, dice la persona, esa persona, dice la palabra de Dios, es como un mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Mire que Dios le está trayendo una noticia a estas personas que están en esclavitud, en medio de 1000 problemas, oprimidos, humillados, avergonzados. Pero dice: hay un grupo que va a estar en paz conmigo. En medio de todos sus problemas, su corazón, su mente y su alma van a tener paz. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otro grupo. Usted escoge en qué grupo está. Hay otro grupo, dice Dios, que es el de la impiedad, los malos. Y ellos dicen: su vida interna, su corazón, su mente, su alma, parece que están en un mar en tempestad. ¿Usted ha visto el mar en tempestad? Terrible. ¿Cómo está? No se puede estar quieto y solo arrojan, dice, puro cieno y puro lodo interno. ¿Sí? Y su vida está así. Y termina diciendo el versículo 21, dice: no hay paz, dijo Dios. ¿Para quién? Para los impíos no hay paz. ¿Sabe qué Dios está diciendo? Mire, todo ese pueblo Dios lo iba a libertar. Dios lo iba a volver a traer a su tierra, a la tierra de Israel, porque ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Todos ellos habían estado heridos, todos ellos habían estado en los mismos problemas, pero había un grupo que seguía confiando en Dios. Y ese grupo iba a estar en paz en medio de los problemas, y esa paz les iba a servir cuando regresaban a la tierra que Dios les dio. Pero había otro grupo que pelearon con Dios y estaban en medio de problemas y no tenían paz. Oído, y ese grupo también iba a regresar a la tierra bendecida, y sin embargo no iban a gozar de la paz, porque la paz de Dios depende de nuestro estado interno, no de los problemas externos.
Si usted está en una buena relación con Dios, usted tiene paz en medio de la enfermedad. Usted tiene paz en medio de la escasez. Usted tiene paz en medio de los problemas familiares, porque la paz de Dios no depende de las situaciones externas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen de verdad? Por eso es tan necesaria la paz verdadera de Dios. ¿Sí? La paz que verdadera de Dios. Mire lo que le pasó a esta señora en Segunda de Reyes capítulo 4, para que usted se dé cuenta que una persona puede mantener la paz a pesar de sus problemas y sus dificultades. En el versículo, en Segunda de Reyes 4, versículo 18, dice la palabra de Dios, así dice: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Sigamos la historia. Y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Dice: y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó? Murió. ¿Es un problema? ¿Que se le muera un hijo es un problema? Es un problema duro. Un ser querido, una pérdida, una aflicción. Es un momento difícil, ¿sí? Y está hablando de una mujer, ¿sí? Está hablando de una madre, está hablando de un padre. El padre envía a su hijo con un dolor de cabeza y su madre lo va a cuidar, y resulta que no era un dolor de cabeza cualquier cosa, sino una cuestión más fuerte, y se muere el hijo. Y ahora él, cuando se muere, ¿sí? Dice la palabra de Dios, sigamos leyendo, mire lo que dice: ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Versículo siguiente dice: llamando luego a su marido, le dijo: esta mujer es extraña. ¿Qué le pasa a una mujer, hermano, donde se dé cuenta que su hijo se muere ahorita con el celular? Hermano, sale como una loca a decirle a su esposo que su hijo se murió. Pues eso es lo más natural, porque es el dolor. ¿Sí o no que sí? Pero ¿sabe qué dice? Llamando luego a su marido, le dijo: no se agarró, hermano, a alborotar. No se agarró, hermano, a entrar en esa perturbación y en esa confusión. Le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Ese varón de Dios era Eliseo, un hombre de Dios, ¿sí? Un hombre que tenía palabra de Dios. Y ella, en vez de agarrarse a alborotar y agarrarse a llorar y agarrarse a dejarse llevar por las circunstancias, le dijo al marido que más bien le mandara a alguien que la acompañara, que ella tenía que hacer una vuelta. ¿Me están oyendo? Mire lo que dice el versículo 23, dice: él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? El esposo no sabía el problema y le dice: ¿para qué le vas a ir a ver hoy? No es nueva luna ni día de reposo. En otras palabras, no era un día de ir a congregarse, no era un día de ir a buscar a Dios, no era un día de culto ni de enseñanza, ¿sí? Y ella respondió. ¿Qué le respondió? Ayúdeme, ¿qué le respondió? ¿Usted cree que una persona en esa situación le va a desear paz a otro? ¿Qué le estaba pasando a ella? Esta mujer estaba viviendo un milagro sobrenatural en su corazón. Ella estaba viviendo la paz de Dios, ¿sí? En medio de su problema, en medio de su pérdida, la paz de Dios está.
gracias, le impartió paz a su esposo sin saber todavía. Él le dice: paz, tengamos paz, tranquilo, tenga calma, yo sé lo que estoy haciendo. Aló. Bueno, de ahí ella se va justamente a buscar a Eliseo, ¿sí? En el versículo 26, ¿sí? En el versículo 26 dice: te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. Eliseo, y estaba un ayudante, ¿sí? Eliseo tiene un ayudante, y Eliseo se dio cuenta que la señora viene a buscarlo, y él manda a su ayudante y dice: te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Cuál sería la respuesta? Dígame la normal. ¿Cómo le va? Mal, es malísimo, acaba de perder su hijo. Acaba de perder, ¿sí?, el amor de su vida. Los hijos son un amor para uno, ¿sí? Son un tesoro. Y dice, mire la pregunta, y le diga: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? ¿Y ella qué dijo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Paz. ¿Sí? Le preguntó: ¿cómo estás bien tú? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien tu hijo? Le tocó. ¿Y sabe cómo respondió la señora? Todo bien, como el pibe. Todo está bien. ¿Pero por qué está diciendo eso? Porque ella está en ese momento experimentando la paz de Dios. La paz de Dios no entra en turbación, no se deja llevar por las cuestiones externas, por los sustos, por los miedos, por los temores. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el que está en paz con Dios no tendrá temor de malas noticias. No quiere decir que no tendrá malas noticias. Vamos a tener en algún momento malas noticias, pero la paz de Dios va a hacer de que nosotros no tengamos temor de esas malas noticias, que es diferente. ¿Y qué sucedió entonces? Mire, le dice el bien. Y entonces ella, demostrando esa paz, mire lo que dice el versículo 37, para hacerle la historia más corta. Versículo 37, ¿cuál fue el resultado de su paz? Dice la escritura: así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Usted conoce la historia. Dice la palabra de Dios de que ella demostró paz con su esposo, demostró paz con su pastor, y el pastor de aquel entonces, que era el profeta Eliseo, hizo una oración, hizo un ejercicio de resurrección, y dice la palabra de Dios que Dios levantó a su hijo y lo resucitó y se lo devolvió a ella. Y lo que la muerte le quería quitar, Dios se lo devolvió. Y ella dice que salió, lo tomó y llegó a casa como si nada. Solo Dios puede hacer eso en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios. Por eso Dios quiere que nosotros experimentemos y demostremos que estemos bajo la paz de Dios. Sí, que dejemos de ser tan alborotadores, que dejemos de ser, que no armemos una tormenta en un vaso con agua. Esta señora tenía de dónde hacer una tormenta, pero llega: no, yo estoy bajo la paz de Dios. ¿Sí? Manejó bien la situación, manejó bien en los momentos de su vida. ¿Y sabe cómo Dios la premió? Dios le devolvió lo que la muerte le quiso quitar. Cuando nosotros mantenemos la paz, ¿cómo dice la canción? Mi trabajo es creer y abrazarme a la... Mi trabajo es mantener la calma en lo duro. ¿De qué? De la circunstancia. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. Y el trabajo de Dios, ¿cuál es? Es hacerlo. Esa canción es para esa señora. ¿Sí? Ella trabajó
manteniendo la calma, la paz de Dios, ¿sí? Y dejó que Dios obrara lo que ella no podía obrar. Ella no puede resucitar un muerto, ella no puede resucitar un matrimonio, ella no puede resucitar un proyecto, pero Dios es un Dios todopoderoso y Él sí puede resucitar cuando encuentra gente que trabaja manteniendo la paz que Dios le dio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor que hace esa obra. Amén. Quinta conclusión y última. La paz de Dios es seguridad en la fidelidad de Dios. Yo tengo que estar seguro en la fidelidad de Dios. ¿Qué significa esto? Los cristianos tenemos problemas como todas las demás personas. Silencio en la sala. Otra vez. Los cristianos también tenemos problemas como todas las demás personas. Eso sí, porque si no, eso es una verdad. Tenemos pérdidas en los negocios. Yo he tenido pérdidas haciendo negocios. Yo he tenido dolorosas, ¿sí? Muertes en la familia, hemos tenido muertes en la familia. Los cristianos también, enfermedades en nuestro cuerpo hemos experimentado, ¿sí? Eso es verdad. Pero nosotros tenemos un fundamento para nuestra paz. ¿Y sabe cuál es el fundamento para nuestra paz? Nosotros creemos que Dios es un Dios fiel. A pesar de todos los problemas, estamos seguros que Dios es fiel. A pesar de todas las circunstancias difíciles, creemos que Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen conmigo? Estamos seguros que Dios es fiel. Y eso es importantísimo, ¿sí? Porque cuando hablamos de esto estamos diciendo de que Dios es fiel a sus promesas. ¿Dios es fiel a qué? A sus promesas. Mire lo que decía el salmista en el Salmo 65:7. Dice que Dios es el que sosiega, o sea, el que calma. Dios es el que calma el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. En otras palabras, yo creo que Dios es fiel, que cuando viene justamente el estruendo de los mares, de las ondas, el estruendo de los problemas, el alboroto, yo tengo un Dios que es fiel y que tiene el poder para sosegar, para calmar y tranquilizar eso en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 89:9 lo repite en otras palabras y lo dice así: Dios, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. La palabra sosegar es calmar, tranquilizar. ¿Y sabe qué es lindo eso? Cuando uno se da cuenta que Dios es un Dios que tiene el poder y el dominio para poner paz donde hay braveza, donde se levantan las ondas de los problemas. Dios tiene el dominio y el poder para poner paz ahí. ¿Cuántos lo creen de verdad? Entonces, cuando uno está viviendo tormentas, yo tengo que ir a la palabra y a las promesas y decir: Señor, tú eres fiel para cumplir estas promesas. Pero no solamente eso, Dios muchas veces, ¿sí?, antes de una tormenta uno toma una palabra, una promesa, la cree y Dios calma la tormenta. En algunos otros momentos, oído a esto, usted entra en la tormenta y está en medio de la tormenta, así como los discípulos un día que andaban con Jesús, dice la escritura que estaban atemorizados y pensaban que se iban a morir, y levantaron a Jesús y Jesús calmó y trajo bonanza, porque Él tiene el poder y el dominio para hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser antes, puede ser en medio, oído a esto, o puede ser que Dios tenga un propósito con la tormenta, ¿sí? Dios es fiel a los propósitos que Él tiene con nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen de verdad? Miren lo que dice el Salmo 107, el versículo 23. Dice la palabra de Dios así:
los que descienden al mar en naves, está hablando en un cuadro de tormentas, de gente que le toca que ser atacado por tormentas, y dice, el que desciende al mar en naves y hace negocio en las muchas aguas. Dice, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Luego mire lo que dice, porque habló, oído esto, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa, ¿qué? Hermanos amados, Dios hay veces manda que vengan tormentas sobre nuestras vidas. Dios habla, conozca a Dios, ¿sí? Hay tormentas que son mandadas por Dios, que Él habló. ¿Por qué? Porque esas tormentas tienen propósito en nuestras vidas. Y esas tormentas no se van a calmar antes, no se van a calmar durante. Esas tormentas, hermanos amados, hay que aprender a experimentarlas hasta el final. Pero si Dios está con nosotros, todo puede estar en paz. ¿Sabe qué dice? Que Él habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, ¿sí? Luego, ¿qué sigue diciendo? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Suben a los cielos, dicen, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Claro, todo el mundo está atemorizado en medio de eso, en medio de la tormenta. Dice, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es ¿qué? Inútil. Llega un momento, hermano, que uno le ha echado tanta cabeza, ha pensado cómo solucionar, y la tormenta es tan grande que se ha salido de las manos, se ha salido de nuestra capacidad intelectual de resolverlo. ¿Y sabe qué dice el versículo siguiente? Entonces dice, entonces, ¿qué pasa? Entonces, hermano, cuando todo se sale de control y la tormenta está más grande que uno, hermano, hay un propósito. El propósito es que eso nos invite a clamar al Señor en nuestra angustia, para que usted una vez vea que Dios nos libra de todas las aflicciones. Le doy otra oportunidad, ¿sí? Las tormentas que son enviadas por Dios tienen el propósito fiel de invitarnos a clamar, a orar. Hay veces el creyente ha dejado de orar, ha dejado de buscar a Dios, ha dejado de meterse con Dios, y entonces Dios dice, voy a mandarle una herramienta para que ore, ¿sí? Y le manda una tormenta. Y los hermanos, cuando están en tormenta, sí los ve uno fieles en la iglesia. Pastor, oremos, el diablo está enojado. Pastor, oremos. Te digo, gracias, Señor, por esa tormenta que hizo volver el hermano a la iglesia. Dígame en algo. Dios es fiel a sus propósitos. Dios lo va a hacer con sus hijos. ¿Por qué? Porque el clamor nos acerca a Dios. El clamor nos acerca a su bienestar, nos acerca a su paz, y nos hace, dice, cierto, librar de las aflicciones. ¿Sabe? Cuando una persona clama, es como estar cediéndole a Dios el control. Cuando dice, ay, Señor, no sé qué hacer. Señor, esta tormenta se me salió de las manos. Este problema, sí, me está ahogando. Y entonces cuando usted comienza a clamar, es como si usted le estuviera entregando a Dios, ¿sí? Le está diciendo, Señor, tome usted el timón de mi vida, el timón de mi barco. Yo dejo el timón de mi barco en tu mano, Señor. Yo pido, Señor, que tú seas el capitán que dirija esta nave, esta vida, esta familia. Tú tienes el poder sobre los vientos y sobre las olas. Y aunque mi vida esté sacudida, yo sé que estoy en unas buenas manos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y el versículo 29 y 30 dice, y una vez que Dios logra ese propósito de acercarnos una vez más a Él, dice la escritura, dice que Dios cambia la tempestad en sosiego. Hay tempestades que hay que dejarlas, hermano, hasta el final, hasta la última gotera, viento y ¿sí? Hasta el último pedacito hay que aguantarlas. Pero ¿sabe qué debe estar seguro usted? De la fidelidad de Dios.
Dice la escritura, Dios cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Yo te bendigo con esta palabra. Tú vas a ver los propósitos de Dios en cada tormenta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué dice el versículo 30? ¿Luego qué? Si es Dios el que mandó esa tormenta y esa tormenta te ha metido más con Dios, prepárate, porque esa tormenta se va a calmar. Y una vez que se calme, vas a tener alegría. La tristeza se convertirá en gozo. Tus días de dolor se convertirán en días de alegría. Que alguien me diga amén a eso. Sí, porque se apaciguaron. Y así dice el Señor, los guía al puerto que deseaban. Mire lo que dice, estos navegantes tenían un objetivo, sí, pero Dios tenía otros objetivos, que estos navegantes se encontraran con Dios y que tuvieran la paz de Dios. Y luego de que ellos experimentaron ya la tormenta y experimentaron que Dios los libra y le dieron gloria a Dios y están alegres, Dios va a hacer que esa tormenta, en vez de estorbarles, les sirva como un acelerador a aquel lugar que ellos deseaban llegar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante que usted crea que aún los problemas y las circunstancias adversas, atrás de ellas, si usted mantiene la paz, hay una bendición escondida para su vida. ¿Cuántos aplauden a Dios por eso? Hay una bendición escondida de parte de Dios. Amén. Estas serían conclusiones valiosísimas para edificar nuestra fe acerca de la paz de Dios. Por eso, aunque hoy puede ser que cerremos esta serie de mensajes sobre la paz, jamás olvide la importancia que tiene la paz de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese en pie y vamos a orar. ¿Sí? Dijo, es importante esto, esta síntesis de lo que Dios nos ha hablado y que nosotros conservemos la calma. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es mantener ¿qué? La calma. Ese es mi trabajo. ¿Sí? Ese es el esfuerzo espiritual que yo debo tener en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Decirle, Señor, que esto no me aparte de ti, que esto no me aparte de tu palabra, de tus caminos. Ayúdame a mantener la calma, porque aquel que mantiene la calma está demostrando que tiene confianza en la fidelidad de Dios. Dios es fiel para cambiar toda tormenta en calma y para que esa tormenta cumpla el propósito en nuestras vidas y llevarnos al lugar deseado por Dios. Padre que estás en los cielos, una vez más en esta noche te adoramos como el Dios de paz, te adoramos como el príncipe de paz y te adoramos como el rey de nuestra paz. Señor, una vez más pedimos la paz para Colombia, pedimos la paz para cada colombiano, la paz verdadera que está fundamentada en la obra de Cristo y que opera por el poder del Espíritu Santo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por esa paz que venga a Colombia, a cada vida, familia y generación. La paz de Dios, la verdadera, la que es permanente. En el nombre de Jesús, Señor, en este día oramos por nuestras vidas. Ahí levante su voz y diga: yo coloco delante de ti, Señor, mi vida, coloco mi familia. Diga: coloco a tu iglesia que está en Popayán, en el Cauca, en Colombia y en las naciones. Y yo oro hoy, Señor, para que tu iglesia, nosotros imitemos a Dios. Si Dios es un Dios de paz, si Dios es el príncipe de paz y el rey de paz, Señor, oramos para que nosotros sigamos ese ejemplo. Que nosotros, nuestro corazón también, Señor, tenga paz. Que seamos promotores de paz, que seamos pacificadores,
que anhelemos, Señor, la paz de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestra nación. Padre celestial, Señor, en este día oramos, Señor, porque hemos entendido que la paz verdadera se logra con acciones. Ayúdanos, Señor, a provocar días buenos. Dígale: Señor, yo quiero ver días buenos en el mes que finaliza en septiembre, en el mes que inicia en octubre. Quiero ver días, los días más buenos de mi vida pueden estar allá adelante. Y diga: yo los quiero ver, yo los quiero experimentar en este último trimestre de octubre, de noviembre, de diciembre de este año. Yo quiero tener días buenos. Dígale: por eso, Señor, yo te pido que me ayudes a refrenar mi lengua de malas palabras, a refrenar mis labios de engaño. Dígale: Señor, ayúdame a apartarme del mal, ayúdame a hacer el bien. Dígale: Señor, ayúdame a buscar la paz y a seguir la paz que está en Cristo. Ayúdame a buscar la paz que solo encuentro en tu presencia, la paz que solo encuentro en tu palabra. Ayúdame a buscarla, buscándote a ti en cada día, en cada culto, en cada uno de los espacios que tú me has abierto para buscarte, Señor. Y como dice tu palabra, entonces tendré días buenos. Digan este día: yo pido sobre mi vida, sobre mi cónyuge, sobre mis hijos, días buenos para este último trimestre del año, en el nombre de Jesús. Diga: en esta hora, Padre, yo puedo tener tu paz en medio de cualquier circunstancia adversa, porque la paz de Dios, diga, es interna. La paz de Dios, diga, es de corazón, es acá en lo profundo de mi corazón, que tu espíritu coloca esa paz verdadera a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos. Diga: en este día yo puedo tener paz. Dígale: tu palabra dice, Señor, que tú harías salir de mi boca frutos de labios que digan paz, paz, para el que está cerca y para el que esté lejos. Dígale: Señor, yo sé que tú me sanarás, yo sé que tú me consuelas. Dígale: yo sé que tú me liberas. Por eso, Señor, puedo tener paz. Así como aquella mujer que estaba enfrentando esa pérdida de ese hijo, Señor, yo quiero tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, y no dejarme llevar por lo duro de la circunstancia, por lo alborotador del problema. No, quiero mantener la calma, quiero estar tranquilo en tu presencia. Señor, quiero mantener la paz de Dios, porque yo sé que tú tienes la última palabra. Y si yo mantengo la paz, tú has prometido, Señor, resolver mis problemas. Has prometido resolver los conflictos. Levanta tus manos, dígale: Señor, mi trabajo es creer, dígaselo así, y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer de los tiempos. Él sabrá cuál es el tiempo. Mi trabajo es mantener la calma y en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Dígaselo al Señor. Y abrazarme a la fe. Dígaselo a su corazón, a su propia alma. El trabajo de Dios es recuérdele. Hacerlo, y Él sabrá disponer. En el nombre de Jesús. Tiempos. Mi trabajo es mantener la calma y en mantén la paz en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas. Él se encargará. Y romper murallas.
de hacer lo que tú y yo no podemos hacer. trabajo es creer. Él es el Todopoderoso. Abrazarme a la fe. Confía en su El fidelidad. trabajo de Dios Él tiene el poder para cambiar la tormenta en calma. Él tiene el poder para dominar la tormenta. Él tiene el poder para hacer cumplir el propósito de la tormenta. Una vez más, dígaselo. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. Y el trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer de los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma y en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. En el nombre de Jesús, levanta tus manos al Señor. Dile: Señor, esta es la noche donde yo vengo a clamar a ti. Diga: y en medio de mi oración, yo estoy cediendo, estoy entregándote a ti el control de toda situación, el control de mi corazón, el control de mi vida y el control de toda tormenta que haya venido. Diga: te cedo el control, te entrego el timón de mi vida, de mi familia, Señor, para que tú seas el que lo guíe, para que tú lo manejes en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Tú eres poderoso, Señor. Por eso yo clamo a ti, porque cuando clamo a ti, yo sé que tú me librarás de la aflicción. Yo sé que tú cambiarás mis días de dolor en días de alegría. Tú cambiarás mis días, Señor, de tristeza, los cambiarás en gozo. Y tú, Señor, me guiarás al puerto, a los objetivos que hemos deseado, porque tú, Señor, concedes los deseos de nuestro corazón cuando están alineados a tu voluntad. Dígale al Señor. Por eso hoy, dígalo: yo decido confiar y estar seguro de que tú eres fiel a tus promesas, eres fiel a tus propósitos, y que yo estoy en tus manos, mi familia está en tus manos. Digan el nombre de Jesús: te doy gracias, te doy gracias por las tormentas que vienen con el propósito de acercarme a ti. Te doy gracias porque esas tormentas son motivadas por tu amor, porque tú nos amas y tú no quieres que nos apartemos de ti, y tú no quieres que nos perdamos, Señor, en el mundo. Tú no quieres que nos perdamos en el pecado, Señor, y porque nos amas, has enviado estas tormentas para regresarnos a tu presencia, para regresarnos a tu regazo, para regresarnos a estar contigo, y es lo mejor que nos ha pasado. Por eso gracias, dígale al Señor y levántele un fuerte aplauso a Cristo, nuestra paz, el Rey de paz, el Dios de paz. A su nombre sea toda la gloria, sea toda la honra y todo el honor. La iglesia dice, ¿cómo dice la iglesia? Amén y amén. Gloria a Dios.